Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por la carga que hay de los pastores, de comunicar estos temas. Sabemos que nos hace bien a nuestro corazón. Señor, que podemos estar atentos, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, Señor. Bendecimos a Lucas, que él pueda comunicar lo mejor posible estos temas para nosotros, Señor. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, me alegra una vez más poder compartir una palabra. Esta palabra está muy relacionada con lo que Diego nos acaba de compartir hace un ratito. Él nos compartió en 2 módulos el tema de los relacionamientos, que seguramente que habrá mucho más para hablar sobre el tema. Pero el tema que yo vengo a compartir el día de hoy es justamente acerca de lo que se llama la confesión de pecados. Y esto de la confesión de pecados tiene relación directa con el tema de relacionamientos. Amén. Así que vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a abordar el tema diciendo algunas verdades acerca de qué ocurre cuando pecamos, qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias. Y básicamente encontramos 3. El pecado estorba nuestra conciencia, el pecado estorba nuestra comunión con Dios y el pecado estorba nuestra comunión con los hermanos. Dice la palabra en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando fallamos al Señor, cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista dentro nuestro. Esa es una realidad. Perdemos el gozo, perdemos la paz, se crea un conflicto en nuestro interior. Tristísimo lo que pasa en la vida del hombre cuando le falla al Señor. Muchas veces cuando hemos por ahí enfrentado a algún hermano en un encuentro de disciplina o en un encuentro que le llamamos reunión de restauración, muchas veces decimos, bueno, pecó contra la iglesia. Usamos esa expresión. Pero verdaderamente cuando fallamos, le fallamos al Señor. El problema nuestro es con Dios, en primer lugar. El pecado estorba la relación con Dios. Dice Isaías 59:2, que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, continuamente fallaba. David Pawson enseña que básicamente el pueblo de Israel pecaba siempre en estos 3 rubros. Pecaba con idolatría, con inmoralidad y con ingratitud. La mayoría de los pecados de Israel siempre fueron esos 3 ejes: idolatría, inmoralidad, ingratitud. Cada vez que Israel fallaba, Dios los dejaba. Cada vez que Israel se equivocaba y erraba el blanco, Dios se alejaba y eso traía consecuencias. Eran conquistados por otros pueblos, eran sometidos, hasta que finalmente ellos confesaban su deshonra al Señor. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como ya lo dije, el pecado es ofensa contra Dios. Dios es santo y nadie que no esté debidamente limpio puede tener comunión con Él. El problema de la humanidad hoy es el pecado. Una vez Víctor Rodríguez lo predicó así. Dijo que había alguien encuestando en la calle
a diferentes personas, paraba y él desafiaba a las personas. Y le decía, bueno, ¿cuál es la peor mala palabra que se puede decir? Y las personas decían todo tipo de malas palabras, hasta que una persona levanta la mano y dice, la peor mala palabra que la gente no quiere oír hoy es la palabra pecado. Porque la palabra pecado ofende. Porque cuando nosotros denunciamos que algo está mal, la gente se enoja. Y el problema de la sociedad hoy es que vive alejada de Dios. El problema real del hombre no es su economía pobre, ni otras falencias en general. El verdadero problema del hombre es su comunión cortada con Dios a raíz de su pecado. Cuando bajaron al paralítico, ustedes se acuerdan la historia, Jesús estaba predicando en una casa, bajan al paralítico entre 4 amigos que rompen el techo, ¿se acuerdan la historia? Lo primero que Jesús le dice al paralítico es, hijo, tus pecados te son perdonados. Siempre me llamó la atención, yo dije, ¿por qué el Señor no lo sanó de una? ¿Por qué le dice, tus pecados te son perdonados? Porque claramente la Biblia nos quiere enseñar que el verdadero problema del hombre no es tanto el problema físico que pueda enfrentar en ese momento, sino que el verdadero problema del hombre es su desconexión con Dios a través del pecado. Amén. Y obviamente, ustedes conocen la historia, después lo sanó y se fue caminando con su lecho, ¿no? Pero el principal problema del paralítico no era la parálisis que tenía, sino que el principal problema que tenía era que él no era perdonado hasta que Jesús lo perdonó. La enfermedad física a lo sumo nos puede llevar a una muerte física en esta tierra, pero el pecado no puesto a cuenta con Dios nos lleva a la perdición eterna. El verdadero problema no es el físico, el verdadero problema es la enfermedad del alma, que es el pecado. El pecado estorba nuestra relación con los hermanos. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Podemos pecar específicamente contra un hermano o no? Puede ser que mi pecado ofenda a un tercero, genere una pelea con mi hermano, o puede ser que sea un pecado mío en el que yo solamente le fallo a Dios. De una u otra manera tengo problemas con Dios. En una tengo problemas con Dios y con mi hermano, en la otra yo tengo problemas con Dios. De ambos modos mi comunión se corta cuando yo le fallo al Señor. Si tenemos problemas con un hermano, no podemos ir al altar de Dios y ofrecer nada, no podemos ofrendar. Dice la palabra que si yo tengo algo contra mi hermano, tengo que dejar allí mi ofrenda, arreglar cuentas con mi hermano, y una vez que arreglo las cuentas con mi hermano, recién ahí puedo presentar mi ofrenda ante el altar. Amén. Mateo 18 lo explica perfectamente, que si yo tengo un problema con un hermano, tengo que ir, enfrentar la situación con mi hermano, decirle a mi hermano, mirá, tengo este problema con vos. Si el hermano no escucha, dice que tengo que llamar a 2 o 3 testigos, exponer el tema. Si el hermano sigue sin escuchar, se convoca a toda la iglesia, se expone el problema delante de toda la iglesia, y si el hermano no escucha, se lo excomulga, se lo declara gentil y publicano. Eso es lo que dice Mateo 18. No debemos hacer nada fuera de lo que la Biblia nos enseña. Nos manejamos solamente por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué ocurre cuando no confesamos nuestros pecados? Ocurren varios problemas, muy serios problemas. Hay un listado. Comenzamos a fingir y a simular entre los hermanos. Dice 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 y 8. Varias veces vamos a leer este pasaje en diferentes momentos. Pero dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado no confesado nos lleva a vivir en hipocresía. Nuestra conciencia se empieza a cauterizar. O sea, empezamos a perder sensibilidad cuando pecamos. Seguramente al principio fallamos en un área, nos sentimos muy mal, no nos gusta lo que hicimos, no lo confesamos porque tal vez nos dé vergüenza, el pecado siempre genera vergüenza, no abrimos el paquete, como así lo llamamos. Entonces volvemos nuevamente a caer en eso, ya nos sentimos mal, pero no tan mal como la primera vez, volvemos a lo mismo hasta que finalmente se genera un mal hábito de no confesar un área determinada. Yo recuerdo cuando era chico, los de mi generación, ¿dónde está Guille? Los de mi generación lo saben muy bien. Cuando éramos chicos teníamos problemas con los videojuegos. Éramos fanáticos, ¿no? Y recuerdo que siempre le decía a mi mamá cuando tenía 10, 11 años que me iba a andar en bicicleta. Lo que no le decía que me iba a los videos. A ella no le gustaba que yo fuera a los videos porque era un mal ambiente, bueno. Así que me andaba en bicicleta, pero era una media verdad, porque la otra parte yo no la contaba. Una de las tantas veces que fui, recuerdo que salgo, tenía 11 años, y un muchacho de unos 13, 14 años me agarra de la remera, me dice, dame la bicicleta, y me la roba. Cuando llego a casa, le digo, mami, mirá, me robaron la bicicleta, bueno, le cuento todo, llorando, me robaron la bicicleta, fue una mountain bike, me quería morir. Durante 2 años no le abrí el paquete a mi mamá diciéndole la verdad, qué fue lo que había pasado, que en verdad fue en un ambiente donde ella no quería que yo vaya. A los 13 años finalmente le dije, mami, ese día que me robaron la bicicleta, hice esto, la verdad que te mentí. Fueron 2 años que yo tenía cargado en mi corazón. Lo peor que vos podés hacer es ocultar algo y no abrirlo. Tenés cargado el corazón, tenés un conflicto en tu interior. Amén. Esto que yo cuento tal vez es una tontería, porque si algo de nene, pero a medida que vamos creciendo, nuestro pecado puede ser peor. Cada vez nos vamos embarrando en peores cosas. Y si vos sos chico y le mentís a tu mamá, te animo a que abras tu paquete, que no se genere una mala costumbre. No esperemos a que suceda nada trágico para confesar nuestro pecado. No siempre sucede algo trágico que nos lleva al arrepentimiento. A mí me robaron, pero no fue que me robaron porque yo estaba ocultándole a mi mamá. Muchas veces un pecado se puede ocultar durante meses, durante años y tal vez no pasa nada. El problema que tenemos es que potencialmente podemos tener un encuentro con Dios en el más allá. El Señor tal vez nos llame a su presencia y nuestra vida no esté en orden. Una persona puede vivir 90, 100 años, pero no se compara con todo lo que es una eternidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si hoy yo me voy, ¿qué va a ser mi vida de acá a 500 años? ¿Qué va a ser mi vida de acá a 1000 años? Y de acá a 10.000 años, muchas veces no tenemos conciencia de lo que es la eternidad. Tenemos que reflexionar, buscar a Dios y saber que todo lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Amén. ¿Qué problema trae no confesar pecados? Nos estancamos y no avanzamos espiritualmente. Dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El estancamiento en la vida del cristiano es lo peor que nos puede pasar. No hay peor tragedia en nuestra vida que un estancamiento en lo espiritual. Cuando te estancás en lo espiritual, dejás de ser un factor de bendición para vos mismo y para la vida de los hermanos. Prefiero 1000 veces ser un pobre que ama a Dios
y tiene su vida en orden que ser rico en el reino de Dios, que ser un rico en el reino de Dios, pero que no le rinde cuentas a nadie. Prefiero tener pobreza, pero tener mi vida en orden con el Señor, que tener todo el oro de este mundo y vivir como un religioso. Y esto nos puede pasar acá en la iglesia. Evitemos eso. Amén. No hay peor cosa que la falta de prosperidad espiritual en la vida de un hermano. Dejamos de influenciar para bien a las demás personas. Debemos ser de bendición para todo el mundo, que quienes tengan contacto con nosotros tengan un verdadero contacto con Jesús. Llevemos a Cristo en la vida de los hermanos. Llevemos vida, no llevemos muerte. Amén. Tenemos conflictos en nuestro interior. Salmo 32, 3 y 4 dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando no abrimos el paquete, cuando no confesamos, nos viene turbación, malestar, depresión y aún trastornos físicos como consecuencias de nuestro problema interior, de nuestra lucha interior. Podemos estar en una convivencia acá, con los hermanos. Podemos estar en Chevalier jugando a la pelota. Podemos estar celebrando la Navidad, que lo hacemos todos los 24 de la noche. Podemos estar en grupo familiar y simular que todo va bien, pero en tu interior vos sabés que tus cuentas no están bien con el Señor. Es una tragedia estar acá, en medio de los hermanos, en el grupo familiar, comunión unos con otros, y no abrís tu paquete. El pecado no confesado es una piedra en el zapato, es una piedra que incomoda. No nos permite vivir la vida cristiana con gozo y paz. Podemos engañar a todos los hermanos, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Es un tema muy serio. Algún día vamos a dar cuenta ante Dios. Ante Él todas las cosas, dice la palabra, están desnudas y abiertas. Amén. ¿Lo creemos? David decía lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. A cualquier lugar donde vos te escapes, el Señor te encuentra y el Señor sabe todo lo que vos haces. Peligro de no confesar. Podemos naufragar en la fe. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si no confesamos, a la larga nos podemos apartar del reino de Dios. Si no confesamos, es tanta la presión que sufrimos en nuestro interior que ya no queremos pasar la vergüenza diciendo todo lo que hemos hecho. Para muchos, lo más fácil es apartarse y no enfrentar la situación. A veces el pecado va avanzando y genera una bola de nieve que va creciendo, hasta que llega un momento que vos decís: si yo tengo que abrir esto, prefiero no abrirlo y prefiero irme. Muchos que se apartan saben que su situación con Dios no está bien y lo reconocen. Pero otros que se apartan por no querer enfrentar la situación terminan acusando a la iglesia de que se apartan porque hay mucha dureza en el trato hacia ellos. Muchas veces ha pasado. Gente que se aparta, gente que se va enojada porque acá no hay amor, porque hay dureza, pero verdaderamente su problema es con Dios.
terminás siendo vos quien juzga a la iglesia, yéndote enojado, cuando en verdad el problema lo tenés vos. El pecado no reconocido no solo puede hacer que uno se termine apartando, sino que también existe una gran posibilidad de que toda la familia de esa persona se termine apartando. Toda una familia justificando lo que es injustificable. No corramos el peligro de naufragar en la fe. Amén. Por más vergonzoso que sea lo que tengas que abrir, abrilo. Tenés que tener paz en tu interior, sabiendo que tu vida se puso en orden al haber confesado lo que hiciste. La palabra de Dios dice que podemos, enfermarnos, incluso morir. Primera de Timoteo 11, después lo pueden buscar. Leo el 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira en Hechos. ¿Se acuerdan de la historia? Muchas veces decimos, ojalá que fuéramos como la iglesia de Hechos, porque queremos el poder, queremos la unción. Pero imagínate si nos llega a pasar que alguien que no confiesa cae muerto. Bueno, eso fue lo que pasó. Simularon que vendieron una propiedad a tal valor y mintieron, dijeron cualquier cosa, después pueden leer, el relato está en Hechos. Personalmente no recuerdo que nunca hayamos vivido una situación semejante, pero podríamos decir que la persistencia en el pecado y el no abrir la situación te enferma en cuanto a tus pensamientos. Por ahí no hay una muerte física, por ahí no quedas paralítico, pero tus pensamientos empiezan a fluir de una manera negativa y te terminas enfermando, terminas mal, porque no abriste lo que tenías que abrir y no tenés paz en tu interior. Creo que eso es lo peor, la enfermedad del alma, la enfermedad de lo que ocurre en tu interior. Amén. Estos son todos problemas, pero me animé a hacer una lista. ¿Qué ocurre cuando sí confesamos nuestros pecados? Porque quiero dar un mensaje de esperanza. No quiero solamente hablar de cosas malas, sino que quiero hablar de lo que ocurre cuando abrimos nuestra vida. Y lo primero que tengo que decir es que hay libertad. Amén. Estoy tachando lo primero que dije. Cuando no pecábamos, comenzábamos a fingir, a simular entre los hermanos. Pero cuando confesamos, hay transparencia y somos auténticos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo que es cuando vos abrís tu vida. Qué lindo que es cuando vos estás en confianza con quien tenés que tener esa confianza y decirle, mira, la verdad que le fallé al Señor en esto. Qué lindo saber que vos contás con alguien y sabés que ese no te va a matar porque vos le estás confesando tu vida no solamente al Señor, sino que le estás también confesando tu vida a tu hermano, que es ese Jesús de carne y hueso que vos tenés al lado tuyo. Amén. Es hermosa la libertad, que se siente, no sé, se te cae en una mochila de 1000 kilos de cascotes más o menos. Tenés una carga pesada hasta que vos abrís el paquete y sentís una liberación de tu alma. Amén. Qué hermoso que es cuando ya está, te liberaste de ese problema, lo dejaste de lado. Pudiste ser sincero con tu compañero, con tu padre espiritual, con quien está sobre tu vida. Amén. No estamos acá para asistir a reuniones, estamos acá para ser cuerpo de Cristo. Amén. Como decía recién Diego, no estamos solamente para estar acá, irnos a casa y vivir en la semana como queremos. Nuestra comunión fluye con nuestro hermano día tras día durante la semana. Cuando confesamos nuestro pecado, hay avance y crecimiento espiritual.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Generalmente, cuando vemos a alguien que no avanza en su vida espiritual, que no lee, que no hace aportes espirituales en los encuentros, que no tiene un versículo bíblico, que siempre usa esta expresión, y la verdad que la estoy peleando, vemos a alguien que a la larga o a la corta termina confesando tal vez un paquete muy grande y nos damos cuenta de lo que estaba pasando, que esa persona estaba viviendo en medio nuestro con una doble vida. Pero gloria a Dios, cuando esa misma persona se arrepiente, confiesa, dice todo lo que Él hizo y todo lo que Él es, empieza su avance, su crecimiento en el Señor. Su vida empieza a ser de bendición para su propia familia y para el resto de la iglesia. Amén. ¿Creemos esto? Abramos nuestra vida. El problema no es solamente lo que hacemos, sino que el problema es lo que somos. Hay un problema de esencia, de quiénes somos verdaderamente. Ese es el problema. Tenemos que confesar al Señor, pero también tenemos que poner nuestra vida en luz con nuestros hermanos. Cuando confesamos, hay gozo y paz en nuestro ser. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya lo dije, el gozo que produce la confesión de pecados no se compara con nada. Sos libre, tenés libertad en el Señor, volvés a la comunión plena. Amén. Nos mantenemos firmes en la fe, todo lo contrario de naufragar. Dice Hebreos 10, 22 al 23, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren lo que está en rojo, dice, acerquémonos con corazón sincero. No dice que nos acerquemos con corazón puro. Justamente al acercarnos con corazón sincero hace que el Señor nos purifique. Amén. Tenemos que reconocer lo que somos, decir, Señor, la verdad que yo soy esto, hice lo otro, esto que a vos no te agrada, yo lo hice. Tenemos que confesar el pecado como lo que es, lisa y llanamente como lo que es pecado. La confesión de pecado nos humilla, pero nos hace firmes en cuanto a nuestra decisión de confrontar seriamente con el pecado. Al querer confrontar con el pecado, nos damos cuenta de lo peligrosos que podemos ser en cuanto a esto. Lo importante en todo esto es ser conscientes de que podemos pecar de la peor manera. Mantenernos firmes en la fe es ser conscientes de que potencialmente puedo pecar de la manera más vil que yo me pueda imaginar. Tengo que entender que en mi persona, que yo soy capaz de hacer lo peor de lo peor. No soy ningún santo. Si yo no estoy pecando es porque Cristo lo hace en mí. Amén. Es Cristo que mora en mí. Pero personalmente, Lucas Divano entiende que yo soy mi peor enemigo. Debo tener el peor de los conceptos de mí mismo y el mejor de los conceptos acerca de Jesús. Y también valorar las ayudas que me pueden dar mis hermanos. Amén. Estos hermanos que son el Jesús de carne y hueso que acabo de decir, ese hermano que está al lado mío, que me acompaña, que me da una palabra de aliento, un versículo, que me guía, que me perdona también. Obviamente abro esto al Señor, pero a mis hermanos también. Debemos saber que vivimos en un estado de guerra. Muchas veces escuchamos este ejemplo, una persona que quiere escalar una montaña, el Himalaya, y lo quiere hacer en shortcito, en traje de baño, ¿no? En short y en ojota, y necesita todo un equipamiento para escalar la montaña. Lo mismo ocurre con el pecado. Tenemos que tener las armas
que el Señor nos dio. La palabra, la comunión, la oración. Amén. Continuamente el testimonio. Estar pegados al Señor las 24 horas. Cuando sí confesamos, tenemos paz en el Señor, paz mental. Dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La sanidad más importante, lo vuelvo a repetir, lo dije recién, es la sanidad de nuestro interior. Debemos también reconocer que muchos se han enfermado físicamente por no abrir sus vidas, por estar con esta enfermedad del pecado. Muchas veces hemos conocido casos de personas que se enfermaron en su interior y después esto fue a lo físico. ¿Cómo debemos confesar? Pregunta importantísima. ¿De qué manera hacer esto? Bueno, hay algunos tips. La confesión debe ser clara y total. Lo leí recién, que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la palabra que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado debe ser confesado en su totalidad. La confesión debe ser algo mío, no algo de mi discipulador. Debe haber una actitud proactiva en cuanto a la confesión de pecados. Debo ser yo el que está continuamente con esta disposición a abrir mi vida. La confesión no es un interrogatorio de mi discipulador. No puede ser que el discipulador te diga, che, ¿y qué hiciste? Ah, sí, hice, ¿pero hiciste lo otro? Ah, sí, también hice eso. Y a los 2 meses, pero ¿hiciste esto otro? Ah, sí, también hice esto otro. Tiene que haber sinceridad. Tiene que haber claridad en lo que somos. Tenemos que decir todo. Amén. No le compliquemos la vida a quien nos ayuda. Abramos nuestra vida. No podemos confesar nuestros pecados a medias. Tampoco justificar lo que hemos dicho o pensado. Cuando es pecado no te justifiques. No digas, no, mira, lo hice porque me pasó esto y... Decí la verdad. Hice esto porque estuvo mal. Y punto. Pero no te justifiques. El pecado no tiene justificativo. El pecado hay que confesarlo, abrirlo y terminar con eso ahí. No demos vueltas, abramos lo que somos. Un ejemplo de esto fue Jacob. Ustedes lo pueden ver, la historia de Jacob es apasionante. Lo van a encontrar entre Génesis capítulo 25 y capítulo 35, si no me equivoco. Nombro un par de cosas. Ustedes mismos lo pueden leer acá. Pero toda su vida fue un engaño. Él quiso la bendición de Dios a toda costa. Desde que nace ya le toma el talón al hermano para aferrarse a no sé qué, a su bendición. Ya sin entender se aferró. Si bien la madre de él había recibido de parte del Señor una profecía de que él iba a ser mayor que su hermano, pero a lo largo de toda su vida él quiso esta bendición, engañó al hermano, le hizo un plato de, no sé, un guiso de lentejas, algo de eso le hizo, ahí le vende los derechos Esaú, y pasa el tiempo y después se escapa, porque Isaac lo bendice a él y Esaú lo quiere matar y después se va con su suegro, vive durante años con Labán, también Labán lo engaña a él y él también engaña, hace sufrir a muchas personas y él mismo sufre lo que él era, hasta que finalmente cuando él va camino a reencontrarse con su hermano, porque él se desapareció de su hermano porque lo iba a matar Esaú, pero bueno, pasa el tiempo,
cuando se estaba por reencontrar, de repente vemos que aparece el ángel de Jehová, dice la palabra, esto está en Génesis 32, y lucha toda la noche con este hombre. Jacob entiende que viene de parte de Dios, le hiere, lo deja medio rengo, medio cojo a Jacob, y este le dice, déjame, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Bueno, confesame, decime tu nombre. Y él le dice, yo soy Jacob. Decir el nombre en esa época no es como ahora. Diego, Damián, Mariel, no sé, Santi. Cada nombre en esa época tenía un significado. Cuando él confiesa su nombre, él estaba confesando lo que él era. Jacob significaba suplantador, engañador. Él le abre el paquete, finalmente le dice, yo soy esto. Cuando él abre su vida, él está confesando lo que él era. Y recién ahí, este ángel, o algunos dicen que era Jesús, este ángel sella esa bendición que estaba prometida para él. Ya él había recibido promesas de bendición, capítulos antes, pero ahí se termina de sellar la bendición que Dios tenía para Jacob, porque él confesó quién era, porque él finalmente reconoce quién era y el problema que él tenía. Hasta que el ángel le dice, bueno, ya no se va a llamar más tu nombre, no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Que hoy conocemos Israel como una nación, es el padre de esa nación. Amén. La confesión debe ser hecha con toda humildad, contrición y arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Tan profundo como grave sea el pecado, así debe ser nuestra humillación, nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro reconocimiento. Tenemos que aborrecer nuestro pecado con toda nuestra fuerza. Nuestro quebrantamiento no puede ser algo superficial y pasajero, sino que debe producir verdadero arrepentimiento y corrección para que no incurramos nuevamente en lo mismo. Arrepentimiento y contrición, quise decir, perdón, no corrección. La confesión debe ser hecha con restitución cuando fuere necesario y posible. Ustedes se acuerdan la historia de Zaqueo, no hace falta que se los lea. Cuando él finalmente entiende el reino de Dios, dice, al que le robé, se lo devuelvo 4 veces. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Llegó el reino de Dios. Muchas veces cuando pecamos lo hacemos contra un tercero. Voy a dar un ejemplo que es para reírnos. Si yo robo, no sé, 300.000 pesos, le robo de la caja, no sé, voy un día a la casa de Diego, me encuentro 300.000 pesos y se lo robo. Y después me doy cuenta que está mal, obviamente, siempre me di cuenta que está mal, ¿no? Pero después yo pido perdón al Señor. Tengo que restituir, tengo que devolver lo que robé. No puedo decir, Señor, bueno, perdóname, gracias Jesús por estos 300.000 pesos. Tengo que restituir. El ejemplo es ridículo. A nadie se nos ocurriría pensar esto. Pero muchas veces ofendemos al hermano. Muchas veces por ahí lo que robamos no es plata, sino que lo que hacemos es quitar el honor de nuestro hermano. Podemos afectar con palabras a nuestro hermano. Podemos humillarlo. Y eso no es algo material, es algo de acá, del alma. Tenemos que pedirle perdón a Dios y restaurar nuestra situación con el hermano. Y yo te digo algo, si vos humillaste a este hermano delante de otros, tenés que ir delante de estos otros, pedirle perdón a tu hermano delante del contexto en el cual vos lo hiciste. Eso habla bien de vos. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Tenés que devolver el honor a tu hermano si es que vos lo hiciste.
tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos a nuestros hermanos. Es muy serio todas las cosas que el Señor nos demanda. Ojo con la burla, ojo con la ironía, ojo con el gaste al otro. Esto yo ya se los dije la última vez que hablé acerca del vocabulario perverso, ¿se acuerdan? Ojo cómo tratamos al hermano. Todo el mal que vos le haces a tu hermano, te tenés que después tomar el trabajo de restituir eso y pedirle perdón. Así que arreglá tus cuentas no solamente con Dios, sino que también lo tenés que arreglar con tu hermano. Amén. La confesión debe ser hecha sin demora. Dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La confesión debe ser hecha sin reproches ni resentimientos contra otros. No, pero yo lo hice porque fulano hizo esto, pero mirá lo que hizo el otro, pero yo en verdad, no. Vos tenés que confesar tu parte. El hermano va a rendir cuentas a Dios por lo que él hizo. Y vos tenés que decir a Dios lo que vos hiciste. Y esto lo digo para mí mismo. Amén. Debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Este punto, si bien yo ya lo mencioné, quiero hacer una pequeña aclaración. Nuestra confesión debe ser con alguien a quien le reconocemos autoridad. Alguien que sepa de nuestra vida, alguien que camine con nosotros. Esto es importante. Miren, por ahí estamos en un retiro de jóvenes, ¿está bien? Nos suele pasar. Y viene un pastor, no sé, viene Néstor, viene Jorge Mitián, viene cualquier pastor. Pastor ministra una palabra, habla acerca de ser transparentes. Termina de ministrar una flor de palabra y todo el mundo cae de rodillas por la unción que tiene este pastor. ¿Está bien? Termina la reunión y lo que por ahí muchos pueden hacer es ir a este pastor que es de otra congregación y abrir toda su vida. Este pastor lo que debiera hacer es, mirá, está bárbaro lo que vos me decís, pero ¿quién está sobre tu vida en la semana? Vos tenés que abrir tu vida a quien vos le reconocés autoridad. Yo le reconozco autoridad a Ángel Negro, pero la verdad que Ángel Negro no camina conmigo, no está conmigo la semana. No puedo evadir a quien le tengo que abrir, que en mi caso le tengo que abrir mi paquete a Diego, que es quien está sobre mi vida. Amén. Es no solamente abrir a quien tiene autoridad, sino al que camina con vos, quien te conoce, quien sabe tus expresiones, quien sabe lo íntimo de tu corazón. Como decía Diego recién, lo ideal sería que vos abras tu vida dentro de tu grupo familiar. Pero bueno, eso sería para mí lo ideal. Pero alguien que te conozca, alguien que camine con vos, alguien que no sea de otra congregación. Amén. El perdón es el acto por el cual Dios absuelve al hombre del pecado que lo separa de él y le devuelve su amistad. Todo pecado es ofensa contra Dios. Dios es santo y nuestro pecado es un obstáculo en la comunión con Él. Además, Dios es justo y en su justicia condena todo pecado del hombre. El castigo que merece el pecado es la muerte. Pero le quiero leer un pasaje para ir terminando. Dice la palabra en Isaías 53. Esto pasó con Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Jesús hizo ese sacrificio? En la antigüedad se sacrificaban animales. Hebreos capítulo 9 dice, ofrenda ya no quisiste más sacrificio de animales, me preparaste cuerpo, acá estoy, Padre. Jesús se lo dice, vino, se sacrificó por nosotros y hoy la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo mal. Amén. Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque vos nos limpiaste de todo pecado. Gracias, Señor, porque el pecado dañó nuestra relación con vos. Pero lo que vos hiciste por nosotros en la cruz, eso que vos hiciste, nosotros no te lo podemos pagar, Señor. La verdad es que es gracia gratuita para nosotros, Señor. No tenemos que pagar nada, Jesús. Muchas gracias, Señor, porque vos ya pagaste por nuestros pecados, porque vos rompiste tu cuerpo en esa cruz, derramaste tu sangre y lo hiciste de manera voluntaria, Señor. Y hoy nosotros tenemos acceso al Padre por lo que vos hiciste. Señor, que podamos poner nuestra vida en orden. Señor, queremos tener nuestras cuentas claras con vos. En tu nombre santo, amén y amén. Un segundo más, estamos corrigiendo la hoja de ruta. Puede ser que entre nosotros corra, y acá el que confiesa pierde. Acá vos abrís y perdés. Y es una mentira del diablo. Cuánto sufrimiento. Siempre recuerdo a este joven que su hermano pecó y fue tratado por la iglesia. Y cuando él tuvo el mismo pecado, el padre lo cocinó en su casa. Y tuvo problemas psíquicos toda la vida. Este joven se sintió que nunca su alma fue libre. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y esperar la parte de Dios y de la iglesia. Siempre que termina una disciplina, yo sé que va a haber cosas que arreglar, que va a haber dolor, situaciones para enfrentar, pero estás con Dios, pero Dios está con vos. Lo hiciste, contás con Él. Cada vez que termina algo así, yo digo, este se va mejor que todo lo que estamos acá, porque este se va, ya lo conocen. No tiene que forzar más su fachada o lo que los otros vemos. No te pierdas a Dios. No es que por un pecado, si te morís, tenemos que predicar así de la eternidad, pero la vida eterna es esta, que te conozcan a vos, el único Dios verdadero. La vida eterna ya empezó. Te lo perdés a Jesús. Te perdés la vida de Él en vos. No te lo pierdas a Él. No te lo pierdas a Él, no es negocio. Va a haber cosas que restaurar, rompiste cosas, va a haber dolor, sí, pero ya nos vamos poniendo viejos. Con el correr de los años vos vas viendo la salud espiritual, la alegría, la prosperidad. Se cumple esto de que el confiese se aparta, prospera en todos los caminos. Cuando vos mirás una vida con lo largo del tiempo, vos decís, algo pasó acá. Y otras vidas no. Ahí se trabaron. Ahí quedaron años. No te pierdas a Dios. Abrí